Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, y toca una editorial que había leído algunas de sus obras de su catálogo, pero llevaba tiempo sin ponerme al día, mucho tiempo. Y he hecho un poco esos últimos meses acopio de diferentes títulos para realmente mirar a ver si habían títulos que me convencen. Madre mía, las grandes sorpresas y alegrías que me he encontrado dentro del catálogo más reciente de Desfiladero. Tanto recientes como de hace un poco tiempo, pero ya han pasado unos meses, incluso algunos, un par o tres de años. Y tengo muchas ganas de hablar de según qué obras. Sabéis que Desfiladero, en su catálogo ahora, a día de hoy, tiene diferentes líneas, ¿no? Líneas editoriales, y digamos que lo agruparemos así, ¿vale? Por diferentes temáticas / líneas dentro del catálogo de Desfiladero. Iremos por la primera. Iremos primero con dos títulos cinematográficos dentro de esa línea que combina el arte del cómic con hablar de personajes, ¿no? O historias relacionadas con el séptimo arte. Y el primero que le tenía muchas ganas, Chaplin en América. El primero de tres, los otros dos ya están publicados, de ese viaje, ¿no? Existencial y vital de una figura mítica, ¿no? De la historia del cine y de la historia del arte en general, ¿no? Creador, Charles Chaplin, de uno de los personajes más icónicos del arte como es Charlotte. Y aquí, en el primer volumen, veremos un poco, pues, desde sus inicios, ¿no? En su, digamos, Reino Unido natal a América, la tierra prometida. Sobre todo lo que más destaca de esta obra, el guión de Laurent Sexic es, digamos, puro oficio, pero está bien conseguido. Pero realmente lo que te deja maravillado es el arte de David François. Veréis que es un arte muy particular, con líneas muy curvas, con un estilo muy pictórico, pero a la vez muy dinámico. Y sinceramente, quizá el protagonista, a nivel de lo que son sus rasgos, al principio me costaba identificarlo, a raíz del Charles Chaplin y de Charlotte que tengo en mente, pero luego entre el entorno, los vestuarios, los fondos, todo lo que va trabajando a nivel gráfico dibujante durante sus páginas es absolutamente apabullante. Vaya, ya empieza la cámara a hacer sus gracias. El trabajo de David François es absolutamente espectacular. Sé que es un estilo que a lo mejor a algunos les cuesta entrar, pero para mí es súper adecuado, o al menos esta ahora, a día de hoy, no me lo imagino con otro arte que el de ese dibujante. La paleta de colores va variando, ahora vemos tonos obviamente muy el de la gama fría, ¿no? Azules, grises, blancos, sobre todo durante ese viaje, ¿no? Fijaos, de vez en cuando hay plastos que son un puro regalo. Luego otras variaciones de tonos, ¿no? Más ocres, marrones, naranjas, hablando sobre todo pues las calles, los bajos fondos, la noche. Y digamos que es un poco el preámbulo de todo lo que se vendrá, ¿no? De los grandes acontecimientos que acompañarán a ese personaje que trascendió ya no solo su medio artístico, que es, en ese caso era el cine, a convertirse en un icono cultural. Obviamente también conoceremos a la persona detrás del icono del personaje aquí, los estudios, ¿no? Es maravilloso. Me ha transportado a esa época. Un personaje que siempre he admirado por muchas razones, no solo artísticas, sino también muchas decisiones vitales que tuvo, muchas cosas que dijo también en vida. Y bueno, ya veis la recreación del personaje maravillosa. Y muchas ganas de leer los otros dos álbumes, porque ahora sí, si tenía claro que algún día la quería leer, después de leer ese primer álbum de, digamos, las andanzas, ¿no? De Charles Chaplin, para mí es lectura, para mí es lectura ahora obligada leer los otros dos volúmenes. La edición en gran formato europeo, para disfrutar al máximo el arte de David François, y de verdad, no esperéis grandes alardes a nivel narrativo o de guión, pero sobre todo está muy bien llevada. La lectura se hace súper amena, vamos, me lo bebí y en poquísimo tiempo terminado y solo estaba deseando leer el siguiente. Una barbaridad, sobre todo gráfica, ese Chaplin, en ese caso el primer álbum, ¿no? En América. Veremos los siguientes, si los puedo traer pronto al canal y porque seguro, vamos, me extrañaría mucho que no me enamorase. Y luego hay otro que este era una debilidad mía y tenía de leerlo. Una figura cinematográfica también dentro de esa misma línea editorial, dentro de
de Desfiladero, que es un personaje mítico también del séptimo arte del cine. El gran Sergio Leone. Una barbaridad de vida, una barbaridad de recreación desde su infancia, ¿no? Y esos inicios de su vida con, claro, él en su casa, tanto su padre como su madre tenían relación, ¿no? Con ese arte, ¿no? Del cine, y no cualquiera, ¿no? Su padre era, digamos, un personaje importante dentro de la industria cinematográfica italiana, pero por su posicionamiento respecto al tiempo que le tocó vivir, ¿no? Y Mussolini, la dictadura de Mussolini, pues quedó relegado al ostracismo, ¿no? Al igual que su madre, ¿no? Que también tenemos. Y entonces vemos empezamos con una entrevista que le hacen en suelo español durante el rodaje de una de sus míticos spaghetti westerns, pues va recreando toda su vida, ¿no? Desde como es ayudante de directores míticos con películas míticas hasta la mismísima Ben-Hur, ¿no? A luego crear, a pesar de que el Peplum ya está un poco cansado, su primera película fue un Peplum y luego ya creando esa trilogía del dólar mítica, gran paso por todas sus películas, todos esos personajes, ¿no? Míticos de aquellos tiempos, ¿no? Desde actores, directores, etcétera, ¿no? Cuando fue ayudante de una película mítica del neorrealismo italiano, ¿no? El ladrón de bicicletas, que me encanta, ¿no? De Vittorio De Sica, pues cómo participaba él, pero sobre todo conoceremos al personaje y la persona, sobre todo, ¿no? Un repaso a toda su vida. Sabemos que los biopics a veces nos centran sobre todo en un periodo vital o un periodo profesional. Aquí es un amplio recorrido por toda la vida de ese mito del cine, que murió muy joven, a los 60 años, y de verdad me ha encantado. A ver, desde el punto de vista de como cómic, es un cómic muy sencillo. Uh, es un... No sabemos, al formar parte de una línea de Glenat, creo que es, una editorial, de las grandes editoriales francesas dedicadas a biografías, ¿no? De personajes famosos y muchos del cine, pues no sé si las directrices de la editorial es no te metas mucho en berenjenales creativos y de autor, ves un poco al meollo y a lo que interesa. En nuestra línea queremos que sea bastante homogénea. No sabemos si esta fue las directrices editoriales, pero tanto el guión como también del dibujo es un trabajo por parte de los autores de puro oficio también, ¿eh? De no irse mucho por las ramas. Mira, aquí los tenéis, Noel Simsoló y Filan, que son autores que yo particularmente no recuerdo haber leído nada de ellos. Quizás sí, pero ahora mismo de memoria no caigo. Y sin ser un cómic que sea una gran virguería, entre que toca un personaje que siempre me ha apasionado, que la narrativa es fluida, fácil, muy interesante, muchas de las cosas que van apareciendo y te van explicando. Realmente es uno de los cómics que he disfrutado como un cochino estos últimos meses. Sergio Leone, cualquier aficionado al cine, ya no digamos a Sergio Leone, al Spaghetti Western, y también cualquier aficionado al cómic, puede disfrutar perfectamente eso. Me ha encantado, sin ser la gran panacea del noveno arte, pero joder, ¿cómo lo he disfrutado? Y a diferencia de un cómic que estamos hablando ahora, que era puro oficio, ¿no? No sabemos hasta qué punto puro encargo, etcétera, a una línea que es ya la línea puramente creativa, ¿no? Puramente creativa autoral. Y nos vamos a una obra de un autor argentino que tenía muchas ganas de recuperar. Aquí, a ver si la cámara de una vez me hace caso. A ver, vamos a verlo. Aquí. Petto Mancini. Y ¿cómo os lo diría? A quien, por ejemplo, según qué relatos del close más surrealista no le llamen, ese no es su cómic. O autores de esa índole y relatos de esa índole. Estamos hablando de un niño, desconozco si ya hay temas autobiográficos en esa obra, no me extrañaría que sí, pero bueno, trata de un niño, ¿no? Muy introvertido, muy incluso con cortes de paranoia, que tiene de cuidar en la última etapa de su vida a su abuelo, ¿no? Que es un actor de desgracia, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, cuando va a cuidar a ese abuelo, pues entra de fase a un inframundo, ¿no? Un intromundo, donde empiezan a pasar cosas. Sobre todo, veremos personajes inverosímiles, situaciones inverosímiles, mucha simbología, pero que sobre todo parece que es el camino un poco que nos lleva a que el protagonista, ¿no? Ese chaval
se transformen en lo que se tiene que transformar. Estas edades en las cuales, pues, sobre todo a ser según qué experiencias, pues sobre todo por el ciclo vital que le toca vivir, pues tiene que transformarse en otras cosas. A partir de ahí, espérate un momentito. Sí, ahora sí, perdona, tenía problemas técnicos. Pero bueno, como iba diciendo, aquí no queráis encontrarle en todo momento, a medida que vais pasando las páginas, un sentido claro, una trama lineal y bien clara. No. Eso es, sobre todo, dejarse ir, porque al principio la sensación es esa, ¿no? De decir exactamente que me está explicando hacia dónde quiere llevarme. Pero llega un momento que lo mejor que puede hacer uno, al menos lo que hice yo, es dejarse ir por esas imágenes, sobre todo por esa narrativa, y a partir de ahí que a ti mismo no te despiertes según qué sensaciones o según qué sentimientos. Porque luego, al final, lo que marca sobre todo el final de esa obra, porque hay un final, es el viaje sobre todo. Lo que ha ido pasando ese protagonista durante toda esa experiencia. Y a pesar de eso, yo soy de aquellos que dije, es que me apetece volver a leerlo porque creo que me he perdido mucha cosa o creo que no le he pillado todo su sentido. Y además me ha pasado durante toda mi vida lectora, me ha pasado habitualmente, ¿no? Es decir, hay obras que merecen una nueva lectura, ¿no? Y claro que la merecía, por supuesto. Las sensaciones eran las mismas cuando lo leí por segunda vez, pero pillé mucho más el sentido de esa obra. Evidentemente sé que estoy hablando de un cómic que, tanto por lo que os estoy explicando, como por el aspecto gráfico, etcétera, a la gente que no le va a entrar. Ese no es el tipo de lectura que quiero. Yo quiero el clásico relato, presentación, nudo, desenlace y que sepa lo que me están explicando. Pero habrá otros que, esos de aquellos cómics que te dejan ozo, que cuando acabas de leerlo sigues pensando en él. Sigues pensando en según qué imágenes, en según qué viñetas. Y desde luego estamos ante un autor de estos únicos que sabes que solo él es capaz de parir un cómic así. Seguiré atento a todo lo que vaya sacando Pedro Mancini, porque de verdad es de los cómics que más pozo me ha quedado y que más me ha dejado la sensación de, hostia, sigo pensando en él. Una grata sorpresa y vamos, para mí uno de los grandes conocidos del catálogo de Desfiladero, del cual se tendría de hablar más. Sea bien, no tan bien, pero sobre todo que se haga conocer más. Y otro que tendría de hablarse más es de un autor ya más que consolidado, que en su momento ganó, digamos, premios de prestigio aquí en nuestro país y forma parte de la historia de nuestro cómic. Estamos hablando de uno de los embajadores de la llamada Nueva Escuela Valenciana y es el gran Miguel Calatayud, ilustrador que luego también en el cómic hizo auténticas maravillas y que dentro de aquel proyecto, ¿no? Que, espérate, a ver, es que me acuerdo el nombre, de aquel proyecto tan bonito, ¿no? De la editorial Arrebato, y dentro de la colección Imposible propusieron a según que autores, el primero, déjate ir, haz lo que te dé la gana. Y madre mía lo que hizo. La pista atlántica, que además con una deliciosa edición de Desfiladero, un cartonero donde te engloba dos historias, ¿no? Bueno, las dos historias, la pista atlántica y el proyecto Cíclope, te engloban una de las maravillas que ha hecho este hombre en cómic, como muchas otras. Desde no me acuerdo el título de la que ganó el premio al cómic del Salón de Barcelona hace ya años. Es infinidad, es infinito un día tendríamos que hacer un programa especial en el canal referente a él. Aquí hay un artículo muy interesante, ¿no? De Álvaro Pons y luego una entrevista muy interesante también al autor antes de empezar. Y luego, si fijáis, aparte una remasterización de las páginas con intervención directa del autor. Y ya lo veis, puro expresionismo. Puro expresionismo. Son páginas que sé que también, lo mismo que antes, ¿no? Algunos a lo mejor decís, usted, ¿esto qué es, no? No estoy acostumbrado a ese tipo de arte. Pura filigrana creativa. Un noir que nos explica pues en un mundo futuro, ¿no? Donde están conectados ya lo que es América y Europa, con clichés típicos del género, ¿no? De los detectives privados, pero con una particularidad que en las dos historias que tenemos en este integral
con una última página que, digamos, te desbarata todo, te desmarca, te baja del mito y te deja con un reto. Me acuerdo que cuando leí la Pista Atlántica en su momento, dije, Dios de mi vida, no sé por qué, no sé qué tiene, pero eso ahora me dejó absolutamente impactado, impresionado. Y con el paso de los años, las décadas, no ha perdido parte de su esplendor y su vigencia. También cabe resaltar la visión que tenía Calatayud por muchas cosas del teórico futuro que a día de hoy son tan o más vigentes que nunca, ¿no? Pero bueno, ya lo veis, estilo puramente sesionista, de uno de los autores míticos del cómic valenciano y nacional, y sinceramente, una de sus imprescindibles para conocer, digamos, uno de los estandartes de aquellos años en que el cómic español cambió para siempre, ¿no? Donde él y varios autores más quisieron llevar al cómic a otro nivel y a otros estilos. Absolutamente maravilloso recuperar esa magia de Calatayud en esa edición tan chula que ha hecho Desfiladero, y de verdad, un gran regalo que nos hace la editorial. Yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de recuperarla y por fin tengo mi Vista Atlántica de Calatayud, mítico, madre mía. Seguimos, ya nos vamos al tema histórico, y empezamos con uno que también, qué gozada, Maquis, la historia de Cisquet, con Pepe Gálvez, un clásico ya de nuestro cómic y del género, y con el gran Adrián Vago, ¿no? También le acostumbraba mucho con temáticas también muy undergrounds, etcétera, adaptando la vida, ¿no? La vida y penurias y milagros de Cisquet, ¿no? Francés, que nació en Olot, provincia de Gerona, y que, vamos, nos explica hay un reportaje muy interesante, ¿no? Un prólogo muy interesante, pasando un poco varios momentos históricos clave de su vida, con fotografías, material gráfico, y luego ya yéndonos a lo que nos interesa, que es el cómic. Aquí lo tenemos en prisión, al principio, y luego vamos a hacer un balance de su vida, ¿no? De esos campos en Francia donde empezaron sus penurias, luego formando parte de esos maquis que lucharon de la manera más clandestina y precaria posible a las tropas nazis, en las cuales incluso liberaron según qué ciudad, y luego, engañados, ¿no?, por según qué gobiernos y aliados, pues decidieron atravesar los Pirineos en la Valle de Arán para hacer frente también, ya que habían podido con los nazis, porque no poder con el franquismo. Cosa que no pasó, desde luego. También va muy bien para recordar aquella sensación que hay veces, ¿no?, desde las generaciones más actuales, ¿no?, de que en aquellos tiempos, porque nadie hacía nada, ¿no? Todo el mundo, no. Había gente que se rebelaba, luchaba y moría por esa lucha. Sobre todo, trabajo muy experimentado de Pepe Gálvez, sobre todo a nivel de que no solo nos narra las aventuras y desventuras y penurias de ese personaje, sino también nos deja conocer muy bien a cómo era Cisquet, como persona, ¿no? Sus vivencias, sus sentimientos, sus inquietudes, etcétera, ¿no? Y luego también, Adrián Vago, no vamos a descubrir ahora la gran clase y el gran estilo que tiene narrando, que es brutal, sino también con esas variantes cromáticas que utiliza, ¿no? Desde colores más así grisáceos, azulados, a tonos más ocres o marrones, ¿no?, dependiendo del momento de la obra en la que estamos. Un gran trabajo de Pepe Gálvez y Adrián Vago, un gran resumen de una vida que tendría que ser más conocida, la de Cisquet, de un tema como los maquis que tendrían de tener también más visibilidad a día de hoy, y sinceramente un cómic necesario y que me ha encantado ya como cómic en sí. O sea, no solo lo que me explicaba, sino cómo me lo estaba explicando. Maravillosos Pepe Gálvez y Adrián Vago. Y dentro de histórico nos vamos a una historia más reciente y no menos cruda, que es europeo, ¿no?, de Ferenc Bast, hablando de justicia y dignidad. Aquí estamos hablando de inicios de los 2010, donde las famosas, ¿os acordáis?, las primaveras árabes, y en ese caso nos vamos a Egipto. En el caso real de una manifestante, que aquí siempre estará simbolizada, como veis, es en blanco y negro, pero de repente hay un personaje que está simbolizado con, a ver si me sale aquí, ¿ves el verde? ¿Vale? Pañuelo que lleva en la cabeza, la protagonista, y narra la historia real de una
como muchas otras que hubo, de una víctima de violación dentro de las manifestaciones. A partir de narrar una historia que es pura denuncia social, de la situación de las mujeres, en ese caso en países, por ejemplo, en el caso Egipto, ¿no? Donde cuando ella intenta cursar una denuncia por esa violación, ese delito, pues no encuentra apenas apoyo, no solo en las instituciones, sino en su propia familia, conocidos, etc. Y luego, a partir de ahí, aparte de un crudo retrato de, a nivel legislativo y legal, cómo están de protegidas estas mujeres, luego también hay sí, documentación, es un gran reflejo de aquellos momentos y de lo que está pasando. Luego, en escrito de Amnistía Internacional, narrando y explicando, aparte de ese caso que se ha narrado en ese cómic, todos los vacíos y desgracias que hay a nivel de libertades y derechos para las mujeres en países como, por ejemplo, en ese caso, Egipto. Luego, a nivel narrativo y como cómic, o sea, la temática que habéis visto, muy bien narrado. A pesar de que sobre todo ese cómic tiene la función de documento, de denuncia y documento histórico de la situación precaria que está viviendo la señora, sobre todo a nivel gráfico y narrativo, es absolutamente fluido, no se te hace pesado y denso, que es el principal riesgo de ese tipo de TVOs, y sobre todo te marca con una sencillez y facilidad aplastante cómo se puede vivir en aquellos momentos situaciones como esta, ¿no? Como ese drama que acabamos de comentar. Súper necesario también ese justicia y dignidad. Y nos vamos a otro tipo de históricos / bélicos, ya quizás más, ¿no? Con ese, por ejemplo, Mujeres en Guerra. Mujeres en Guerra, aquí veis unos cuantas mujeres. Esto, digamos, para la portada. Esos personajes no salen juntos en una historia. Bacas, Vivanco y Mezquita nos narran 9 relatos, si no me equivoco, si no recuerdo mal, todos ambientados en aproximadamente pues, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde tenéis francotiradores, enfermeras, bueno, todo tipo de gente que vive la guerra y de diferente manera. Y así que, y aquí más que explicar grandes hazañas o grandes actos valerosos, no suicidas en pro de tu nación o de la victoria de tu pueblo, narra sobre todo pues lo que es la guerra en realidad, la gran realidad de la guerra, el drama. Cómo lo vive la gente que sufre esos ataques, acciones, reyertas, como quieras llamarlo. Muy bien documentado, hay historias realmente muy curiosas. Quizá la sensación es que al ser tantas historias, ¿no? En una rustiqueta ya lo veis, y tampoco es ningún tochal. Hay historias que quizás te gustaría verlas más desarrolladas, pero un gran repaso de historias de mujeres que en según qué momento, un momento vital para la historia del siglo XX, pues sufrieron en sus carnes, más directa o más indirectamente, lo que es la guerra. Un absoluto drama humano y existencial. Muy, muy, muy interesante y sin ser ninguna gran panacea, súper interesante porque a nivel de relatos bélicos, últimamente Gartenis, ¿no? Con según qué historias y otros autores intentan, ¿no? Enfocar la visión de un relato bélico desde otras perspectivas, ¿no? Más que las clásicas, pero realmente muy necesario también ser. Y luego una curiosidad, que es ese periscopio, además en edición cartoné, donde ya por el título, aquí, espérate a ver si le dan ganas aquí. Periscopio. Submarinos que se hundieron para siempre. De Emilio Valcargue y Osqui Yáñez. A ver, ya con el título te avisan, ¿no? Te lo dicen bien claro. Pero aquí, por ejemplo, en el prólogo, hay un prólogo muy, muy interesante de una persona, digamos, documentada y que sabe de lo que habla. Aquí lo tenemos. A ver si la cámara se decide a... ¿Vale? Señores, aquí lo tenéis, alférez de navío de la Armada Española, de submarinos sobre todo. Y aquí tenemos diferentes relatos de submarinos de muchas épocas, desde épocas muy, muy antiguas, ¿no? Desde la Guerra de Independencia Americana hasta incluso tiempos ya bastante actuales, ya han pasado muy pocos años del último, de submarinos, navíos, digamos, que navegan bajo el mar, que en su momento no pudieron volver a buen puerto. Y los motivos son miles, variados. Está muy bien, está curioso. Sobre todo hay mucha narrativa de voz en off,
¿vale? O sea, muy parecido a un documental, ¿no? Audiovisual, con lo cual la narrativa del cómic es muy sistemática y muy estructurada en dar información, narrar algo y hasta ahí no irse con muchos digamos, me saldrá, muchas vueltas mortales o muchas virguerías narrativas en absoluto. El arte es correcto, pero sobre todo aquí lo que destacaría de ese cómic es que me he enterado de varias historias de submarinos que apenas desconocía y sobre todo narradas de una manera también muy sencilla, muy fácil para que cualquier lector pueda aprender cosas nuevas. O sea, desde el punto de vista didáctico histórico está muy, muy chulo y muy interesante ese periscopio, con sus, obviamente, limitaciones como historia. Ahora nos vamos ya a algo que tenía mucha, mucha curiosidad. ¿Sabéis lo que sois el canal? Que soy un aficionado a todo lo que es el universo de los craneanos y también todo lo referente al universo también de Edgar Allan Poe también, sin tener que ver. Ese tipo de autores a mí siempre me llaman la atención. Y de Edgar Allan Poe, aparte de sus innumerables, sus varios relatos, ¿no? Lo más famoso que tiene un relato largo, una novela. Y esa novela es muy compleja, muy compleja. Y si alguien se tenía que atrever a adaptarla al cómic, era el loco del Chino de Guerrero Crespo. Juan Acudia junto a, joder, la cámara como está aquí, dibujo de Matías Mucelo, el dibujante argentino. Joder, ¿qué pasa con la cámara, Dios mío? Aquí la cámara tiene que funcionar porque si no, aún se entenderá menos lo que enseña. Aquí tenemos las narraciones de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Un relato denso, complicado, complejo, confuso. Y claro, en cómic, ¿cómo lo adaptas? Pues a partir de ahí, Juan, señor de pelo crespo, Juan Alcudia, se ha juntado con Murtillo, que es un autor que creo que escenifica a la perfección, con esos trazos, ¿no? Toda la ambientación y todo lo que transmitían aquella obra. Hablamos de un naufragio, cosas como puro terror, canibalismo, etcétera, luego cosas más fantasiosas, pero no os esperéis el clásico relato de aventuras, etcétera, no. Relato mucho más complejo. Y el cómic te deja, al menos a mí, con la misma sensación que me dejó el libro. Tela, tela. Tanto por el estilo gráfico como por la obra que adapta, ya no solo por el guión de Juan, sino sobre todo por la obra que adapta, no es una lectura evidentemente para todo el mundo, habrá gente que se la hará muy espesa, pero a mí me ha transportado el relato. O sea, la adaptación está, en mi opinión, impecablemente hecha a nivel de transmitir sensaciones y la complejidad de lo que te están explicando y narrando. Y a pesar de ello, así como ha habido momentos que se han hecho más lentos, por ejemplo, ¿ves? Tenéis partes como esta, por ejemplo. Espérate, aquí. Está, simulando los cuadernos. O momentos también narrativos, por ejemplo, como este. Espérate, a ver si lo encuentro. Pum, 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 pum. Sí, momentos así como estos. Dices, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué me estás explicando? Yo, claro, yo estaba un poco precavido ya, o avisado, porque había leído esa novela ya hace ya años, ¿no? Y lo que recuerdo sobre todo, y también el Jesús tal, no quiero spoilear más, pero sobre todo, si algo ha hecho bien aquí Juan Acudia, si me preocupo es adaptar las sensaciones que te despierta tanto la obra como leerla, ¿no? Y ahí lo ha hecho, para mí me gusta impecablemente. Y además Musillo, que es un autor argentino que yo apenas conocía, o no recuerdo conocer, con su estilo gráfico adapta perfectamente la sensación que te quiere transportar esa historia. De verdad, poco puedo decir más que no seáis spoilear ya. Un gran descubrimiento de Bucillo, me ha gustado muchísimo. Y luego, el demostrar que el cómic también puedes adaptar historias complejas, tanto por cómo están narradas como la trama en sí, con el estilo también que te hace parecer que estás leyendo el mismo libro, a pesar de sus grandes diferencias. Y sinceramente, una señora adaptación del Chino Pelo Crespo, un relato que además os digo, no solo por el estilo gráfico que habéis visto, sino por el mismo relato. O sea, os diría lo mismo del libro, no de este cómic. Hay son que se les atragantará o se les hará demasiado pesado, pero para es una adaptación de chapó. Y luego ya vamos con los últimos dos que son de un mismo autor que yo no había leído todavía,
pero había oído muchos elogios de ese autor madrileño, que es David Lorenzo. Y empecé leyendo ese primer cómic largo que hizo, porque había trabajado en fanzines, en historias cortas, que es esa adaptación de ese clasicazo, ¿no? La Torre de los Siete Jorobados, de Emil Carrer, que es, digamos, un relato ambientado ahí de principios del siglo XX, y donde se mezclan, pues, un tío que está aficionado al juego, ¿no? Y que se rodea de jorobados porque cree que le aportan suerte, a partir de mezclarse con temas más fantasiosos, ¿no? Entonces, ese relato, a día de hoy, es un relato de culto, un relato de culto del gran Emilio Carrere, y sobre todo también por el éxito también de esta película, ¿no? Que le adaptó el relato, ¿no? Que evidentemente no esperéis exactamente lo mismo que la película, ¿eh? Hay cambios. Supongo que porque la película en aquellos momentos, según qué cosas, por el tema de las censuras del momento, no podía adaptar. Pero es increíble como David Lorenzo, aparte de hacer una gran adaptación de esa historia, a nivel narrativo y a nivel gráfico, lo pilla a la perfección. Es absolutamente brutal. Lorenzo, con ese estilo además tan característico, tan de autor, haya pillado perfectamente el espíritu de la obra. O sea, yo leí esto y dije, hostia, David Lorenzo, ¿de dónde ha salido? Qué maravilla. Dije, pero claro, ya había sacado su segunda obra, que es publicada más recientemente, hace ya un año, un par de años, recuerdo, que es Quiroga y la muerte. Si ya era una barbaridad lo de la Torre de los Siete Jorobados, aquí demuestra que eso de los jorobados no ha sido una casualidad. Aquí adapta los relatos de Quiroga, ¿no? Uruguayo, pues que su vida estuvo marcada por la tragedia, ¿no? Desde murió por un disparo accidental su padre, luego su padrastro se suicidó también en su época infante, su madre también tuvo una muerte muy dura, también murió un gran amigo suyo por también un tiro accidental. Luego también tuvo otra experiencia traumática o sea, un hombre que su vida a nivel de experiencias fue un absoluto drama, y creó unos relatos, ¿no? Basados en esa temática que él ha adaptado, David Lorenzo ha adaptado de una manera, porque lo que ha hecho es mezclar esos relatos que escribió Quiroga con la propia vida de Quiroga, al menos la sensación que me ha dado, con una mezcla de tonalidades cromáticas y cada una de las historias, ¿no? Narrando la expresividad de los personajes, la ambientación mediante los colores y la narrativa. De verdad, un tío que me ha dejado de piedra, David Lorenzo. Brutal. Sí, también sé que algunos, cuando estáis viendo esas páginas, a lo mejor nos llama el aspecto gráfico de la obra, ¿no? Ya lo sé, eso ya es muy personal de cada uno. Pero a mí este descubrimiento de David Lorenzo, o sea, me ha parecido una obra redonda, de las, digamos, de las obras nacionales que he leído este año, que pongo ahí en lo más alto. Y de verdad, qué gran descubrimiento, David Lorenzo, con la Torre de los Siete Jorobados, que lleva ya tiempo, y Quiroga y la muerte. Absolutamente increíble descubrimiento de Desfiladero y un autor a reivindicar, de verdad, es súper recomendable, súper recomendable. Brutal, brutal. Bueno, ya lo habéis visto, que Desfiladero, otra cosa no, pero calidad y variedad de temáticas tiene. Tengo muchas ganas de ir leyendo otras obras que hayan salido recientemente en su catálogo. En próximos vídeos seguiré hablando del Desfiladero, pero ahora ya toca dejaros tranquilos. Espero que el vídeo os haya entretenido, que os haya ayudado a conocer alguno de esos cómics que quizás no son tan mediáticos en redes como algunos cómics más blockbusters, pero creo que os vídeos ayudan a ir conociendo pues también otras opciones y otro tipo de lectura. Lo dicho, no os molesto más, solo me queda lo más importante, sobre todo, que es, por supuesto, desearos buenas lecturas y también, por supuesto, que seáis felices siempre.